Gracias, gracias querida. Y yo no puedo avanzar un poquito más sin decirle a la gente que el barbero, ¿recuerdan el barbero? El que operó a una dama en un centro estético que tampoco estaba concebido ni tenía permisología para procedimientos de ese tipo. Ujú. Ese señor, pues, él se fue para Colombia. Nada, la policía lo confirmó. Dijo que Emmanuel Hernández Medrano, quien habría liderado el proceso de cirugía de Rebeca Brizard, nada, él se fue para Colombia. En lo que se averiguaba el caso, en lo que se activa, se fue para Colombia. Ese es un caso que amerita la pena dar seguimiento, lo haremos aquí en la plaza. Le prometemos el lunes tenerle informaciones valiosas en ese sentido, porque está bien, el señor no era médico o no es médico. La clínica no estaba autorizada para eso, pero estaba autorizada para otros procedimientos menores. El Centro de Obesidad Doctora Basora, ubicado en Santo Domingo Este. Pero usted se pregunta, cuando hubo supervisión para autorizar el centro para los procedimientos estéticos menores, no supervisaron, porque dice la propia autoridad, es que el quirófano estaba ubicado en el tercer piso. O sea, no supervisaron. El Departamento de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene esas funciones, no hurgó más allá. Es que ellos van a los centros y se devuelven de la recepción. No van más allá, digo yo. Inclusive el director de habilitación del Ministerio de Salud Pública dijo, de hecho, nosotros citamos aquí a Salud Pública a la doctora Basora y ella no vino. Y no vino ya. No pasa nada. Basora es la dueña del lugar, no fue la que hizo la cirugía, pero evidentemente tiene responsabilidades en el tema. Y esta chica, óyeme, tú lees la historia de Rebeca. Ella vivía en Batey Palabé, tenía una tiendecilla de esas, ¿verdad? Que abundan en las comunidades, sobre todo más empobrecidas. Tenía su emprendimiento. Y una hermana dice cómo ella quería hacerse una cirugía estética, pero dijo, primero voy a tener mis hijos, primero voy a esto, primero voy a aquello. Y hay mucha gente que la está culpando y que dice, no, porque las mujeres, no, la culpa no es de la muerta, la culpa no es de la paciente, porque el problema aquí es que hubo una persona que estaba sustituyendo el rol de médico, que hubo una clínica que más que clínica era una especie de consultorio y sustituyó la labor de un centro asistencial de tercer nivel, porque un centro donde se hacen cirugías es de tercer nivel. Debe ser un centro completo, donde no solo tiene que tener quirófano, por Dios, donde no solo tiene que tener una habitación, que dicen que de hecho ni siquiera tenía habitaciones. Es un centro que tiene que tener lo mínimo una pequeña unidad de cuidados intensivos, porque las complicaciones existen. Te hacen una cirugía, sea en el mejor lugar y puede ocurrir una eventualidad. Y por la eventualidad es que el centro tiene que estar completo. Yo no estoy diciéndole, sobre todo a las mujeres y a los hombres que optan por procedimientos estéticos, que no deben investigar, porque sí tienen que investigar. Y yo estoy segura que si esta dama, Rebeca, hubiese investigado más allá que la referencia de una amiga, se hubiese dado cuenta que Emmanuel Hernández Medrano era barbero y no médico.
o por lo menos que Emmanuel Hernández Medrano, porque cuando viene a ver tiene hasta el título de medicina, cuando viene a ver, pero te hubieses dado cuenta, Rebeca, de que él no es miembro del colegio médico, de que no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, de que no tenía ese coactur. De todo eso te hubieses dado cuenta, porque no basta con cursar el pensum en la universidad. Entonces, sí, las mujeres, las pacientes, no solo en temas estéticos, cuando usted va donde un médico, donde un otorrinolaringólogo, donde un ginecólogo, donde un pediatra, usted tiene que investigar. Sí, hoy día eso es casi una imposición, pero también es más fácil investigar hoy que ayer por las redes, por los sitios oficiales que tienen prácticamente todas las instituciones, porque existe salud pública, porque existe el Servicio Nacional de Salud, porque existe una superintendencia de salud. O sea, hay miles de maneras de investigar. No me diga usted que no puede, que era pobre y no podía, que era de un campo y no podía. No, hay miles de maneras. Y aunque investigar no es una garantía absoluta, evidentemente te va a enrumbar por un camino de menos riesgos. Y aunque sí se debe investigar, se debe avanzar en ese sentido, tampoco es justo ni cierto que la culpable es ella. Culpable fue ese médico estafador, o ese barbero estafador, o ese hombre estafador, porque ya yo ni sé. Emmanuel Hernández Medrano abandonó el país por Punta Cana hacia Bogotá, Colombia. Y se supone que allá está en Bogotá, Colombia. Pero dijo el director de habilitación de salud pública que ese señor, que salud pública insiste en que no es médico, sí trabajó durante años como asistente de un reputado cirujano plástico de República Dominicana. Y yo pregunto, es una pregunta, ¿eh? Para usted ser asistente de un médico cirujano, para usted estar en ese quirófano, aún sea pasando instrumentos, aún sea eso, usted no necesita un expertise mínimo. Ser enfermera, por lo menos. Mucho más para ser asistente. Porque para mí un asistente de un médico cirujano, bien puede ser un médico general, bien puede ser un licenciado en enfermería. No sé. Es que a mí no me parece que es tan simple el asunto. Inclusive cuando él se desempeñó como asistente de ese médico reputado, que el director de habilitación de salud pública no ha revelado detalles. Y quizá no tenga por qué decirlo porque no fue en manos de ese médico reputado que murió la paciente. Pero me lo pregunto, para usted ser asistente de un médico, por reputado que sea, usted no tiene que tener algún expertise en la materia. Por eso yo prefiero creer que se trata de una persona que al menos agotó un pensum en la universidad. Al menos. Pero vamos a dejarlo ahí. Y yo lo voy a dejar ahí consciente de que las culpabilidades trascienden a Emmanuel Hernández. Porque ahí yo espero que en ese proceso hayan participado anestesiólogos y anestesiólogas, yo pienso que, ¿verdad?, que no fue a sangre fría. La propietaria del centro, la doctora Basora, y, y bueno, lo que pasa es que cada vez que ocurre esto, una se indigna de manera adicional, porque ninguna persona que salga de su casa de manera sana, que se practique una cirugía electiva, debiera morir en ese proceso. Ninguna persona en ningún país del mundo, con los adelantos y los controles de hoy, no. No, eso no. Y mucho menos en República Dominicana, donde el tema del turismo de salud es una referencia y el turismo de salud focalizado en la cirugía estética. Y somos competitivos y hay profesionales de primer nivel. Pero todavía tener que hablar de esto es indignante porque evidentemente la paciente no investiga, pero la autoridad no controla.
La paciente no investiga, pero la autoridad está de vacaciones. La paciente no investiga, pero la autoridad no es preventiva, es reactiva. La paciente no investiga, pero el sistema completo le falló. Y recuerde que usted es autoridad porque está por encima del promedio para el área en que usted ha sido designado. Y este caso, de verdad, deja muchísimo que desear.